Bien, jóvenes, vamos a resolver el problema número 10 y el problema número 11 de la ficha. Bien, vamos a leer antes de hacer los gráficos correspondientes, ¿no? Bien, vamos a ver el problema número 10. Dice, halle el número de vueltas y el ángulo girado por una rueda que recorre una distancia de 300 pi centímetros en un plano horizontal. El radio es de 30 centímetros. Nosotros hemos graficado nuestro plano horizontal AB. Y hemos graficado sobre ese plano horizontal nuestra rueda. Bien, entonces esta rueda va a empezar a girar. Va a empezar a girar desde la posición A hasta llegar a la posición B. Bien, y me dicen que halle el número de vueltas. El número de vueltas. El número de vueltas, chicos, está determinado por la longitud que recorre el centro de esta rueda sobre 2pi multiplicado por el radio. Pero ¿quién es este radio, jóvenes? Este radio es ese radio de la rueda que vamos a observar acá. ¿De acuerdo? Y además me dicen como dato de que recorre una distancia de 300 pi centímetros. Bien, ahí está. Ya hemos graficado nuestra rueda, la longitud que recorre esa rueda, y nosotros ahora vamos a determinar el número de vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, el número de vueltas, chicos, va a estar determinado, mira, por la longitud que recorre este centro, desde la posición A hasta la posición B. Y esa longitud es todo esto, que sería 300 pi centímetros. ¿Sobre quién, profesor? Sobre 2pi multiplicado por el radio. Pero como sabemos, ojo, el dato por acá vamos a poner, ¿de acuerdo? El radio es igual a 30 centímetros. Entonces por acá vamos a poner 30 centímetros. ¿Y eso, profesor, cuánto te va a dar? Mira, 30 aquí, pi se va, profesor, y te va a quedar 10 sobre 2. Pero 10 sobre 2, profesor, ¿cuánto es? 5. Quiere decir que la rueda ha girado desde la posición A hasta la posición B 5 vueltas. Ahí tenemos, mira, uno de los datos. Porque ahora te están pidiendo que también calcules el ángulo girado. Pero nosotros sabemos, profesor, que en un sector circular se cumple que la longitud es igual al ángulo multiplicado por el radio. Profesor, con respecto a esta rueda, sería la longitud recorrida por el centro de la circunferencia o de la rueda multiplicado por el ángulo por el radio. Pero, profesor, ya sabemos cuánto recorre esto por datos, sí. ¿Cuánto recorre? 300 pi. 300 pi, y eso va a ser igual a ¿quién, profesor? Su ángulo, que no lo conocemos, multiplicado por su radio, que sabemos que como dato vale 30. Profesor, ese 30 pasa a dividir, ¿cuánto te va a dar el ángulo? 10. ¿10 qué, profesor? 10 pi. 10 pi radianes. Ahí está. Esa sería mi respuesta. Profesor, 5 vueltas y el ángulo 10 pi radianes. Vamos con el problema número 11. En el problema número 11, chicos, me dicen que el arco de un sector circular disminuye en 20%. ¿De acuerdo? Y su radio aumenta en 30%. Vamos a ver cuáles son las equivalencias primero para el 20% y para el 30%. Bien, chicos, nosotros recordamos por aritmética que el 20% equivale a decir la quinta parte y el 30% equivale a decir los 3/10 de algo o de todo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sector circular A o B al inicio, cuando no ha cambiado nada, cuando no ha aumentado ni cuando ha disminuido nada de sus valores, ni el radio, ni el ángulo, ni la longitud. Y tenemos otro sector al final, cuando ha aumentado tal vez el radio o tal vez su longitud ha disminuido. Vamos a ver, porque en el problema te están diciendo de que el arco disminuye en 20%. Este arco, profe, va a disminuir en un 20%. Quiere decir que va a disminuir en la quinta parte del total. Profesor, vamos a decir que su arco sea como 5. ¿Por qué, profesor, como 5? Tú puedes decir que es 5x, 5a, 5b, 5m. Pero al final, cuando operes,
la variable se va a eliminar y te vas a quedar solamente con el valor numérico. Por eso es que solamente lo estoy poniendo como 5. ¿Y por qué, profesor, 5? Porque justamente le estoy dando el valor de ese denominador. Disminuye en un 20%, disminuye en la quinta parte. Estoy dando un valor que tenga exactamente quinta parte. Y si disminuye en la quinta parte de 5 chicos, ¿cuánto es? 1. Disminuye en 1, pues. Entonces quiere decir que al final su longitud ya no va a ser 5. Como está disminuyendo en una unidad, va a ser 4. Y vamos a ver qué sucede con su radio. Aumenta en un 30%. Profesor, su radio aumenta en los 3 décimos. Voy a decir que su radio al inicio sea como 10. ¿Por qué, profesor, como 10? Les voy a dar este valor de su denominador. Porque exactamente los 3 décimos de 10 va a ser 3, pues. Los 3 décimos de multiplicación de 10 se va, profe, y es 3 nada más. Entonces quiere decir que su radio está aumentando. Mira, está aumentando en los 3 décimos, está aumentando en 3 unidades. Quiere decir que ya no es 10, sino es 13. Al final es 13. Bien, entonces nosotros vamos a calcular en qué porcentaje varía esta área al final, si aumenta o disminuye. Vamos a decir que el área al inicio es S1 y al final es S2. Pero ojo, como esta área no ha aumentado ni ha disminuido nada al inicio, entonces representa, profesor, siempre el 100%. Pero yo no sé cuánto me representa el área número 2. Bien, entonces yo voy a recordar por aquí que el área de un sector circular se calcula como la longitud multiplicado por el radio, todo sobre 2. Todo sobre 2. Profesor, pero nosotros sabíamos que el área es el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. No te preocupes, también la longitud por el radio sobre 2 es una de las muchas fórmulas que podemos emplear para calcular el área de ese sector circular. Entonces, vamos a calcular el área S1. Longitud 5 por el radio 10. 5 por 10 sobre 2, chicos, y eso al inicio me representa el 100%, porque no ha variado en nada al inicio. Pero vamos a ver cuánto me representa al final. No lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a decir que me representa un X%. Bien, entonces yo sé que la longitud vale 4, su radio vale 13, todo sobre 2. Profesor, esto equivale a decir que, mira, toda esta operación, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 25. Y toda esta operación, ¿cuánto te va a salir? 26. Entonces, por una regla de 3 simples, tú vas a decir 25 por X. 25 por X igual a ¿quién? A, mira, 26%, ¿no? 26%. Por el 100%. Resolviendo eso, profe, eso te va a dar 104%. 25 pasa a dividir. Quinta, 4, 26 por 4, 104%. Quiere decir, profesor, que el área S2 es 104%. Entonces yo te voy a preguntar, del 100% al 104%, ¿ha disminuido o ha aumentado? Profesor, ha aumentado. Muy bien, aumenta. ¿Pero en qué porcentaje, profe? De 100 a 104 aumenta en un 4%. Esa va a ser tu respuesta, chicos. Bien, y con eso nosotros vamos a poder resolver los demás ejercicios de la ficha. Gracias.